son 10 posibles evidencias de vida alienígena en la Tierra. Número 10. Jeroglíficos y extraterrestres. La relación entre el Antiguo Egipto y los extraterrestres es un tema que se ha discutido por siglos. Una de las teorías o especulaciones habla sobre la intervención alienígena en cuanto al diseño y la construcción de las pirámides. Creas o no en eso, muchos piensan que la verdadera evidencia se la puede encontrar en las escrituras simbólicas egipcias o también llamadas jeroglíficos. El más conocido de todos es el llamado helicóptero de Abidos. Se lo encontró en el templo funerario de Seti y, como pueden ver, tiene imágenes que no concuerdan con esa época. Primero vemos algo muy parecido a un helicóptero. A un lado, la forma de un yate o submarino, un avión y por último una especie de nave futurista. Según los científicos y egiptólogos, el jeroglífico no es más que una imagen distorsionada, producto de las erosiones que se han producido con el pasar de los años y que es común que las personas los perciban erróneamente. Número 9. Gobernantes reptilianos. Según algunas teorías conspirativas recientes, existe una raza de reptiles humanoides que actualmente están gobernando la Tierra sin que lo sepamos. El autor David Icke ha escrito numerosos libros donde explica cómo estas criaturas de origen extraterrestre se han infiltrado en las posiciones más poderosas dentro de los gobiernos y los medios de comunicación para convertirnos a todos en esclavos. Según Icke, se incluyen en el grupo figuras políticas como George W. Bush o la reina Elizabeth de Inglaterra, y además dice que provienen de un sistema estelar llamado Alpha Draconis. Les tengo que confesar algo, yo soy uno de ellos, ¿ok no? Número 8. Luces de Phoenix. Uno de los casos más famosos sobre avistamientos de ovnis ocurrió la noche del 13 de marzo de 1997 en la ciudad de Phoenix, Arizona. Según los medios de comunicación de aquel entonces, entre las 7 y 10:30 de la noche, un objeto volador no identificado en forma de V fue presenciado por miles de personas. A pesar de que no existe ningún tipo de evidencia sobre el objeto, uno de los testigos pudo captar en video las luces que están viendo en pantalla. Lo que llamó la atención fue que las luces no se movían y tampoco se escuchaba ningún tipo de sonido. Debido a la preocupación que el evento causó en los ciudadanos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos aclaró que solo eran unas luces de bengala de emergencia que habían sido arrojadas desde un avión de combate como método de prueba. Aún así, hasta el día de hoy, muchos de los testigos siguen creyendo que en realidad era un ovni y que el gobierno lo sigue ocultando. Número 7. Proyecto Libro Azul. El Proyecto Libro Azul fue una serie de estudios sistemáticos sobre ovnis por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Empezó en 1952 y estuvo activo hasta diciembre de 1969, aunque muchos aún creen que sigue activo pero que es confidencial. El objetivo del proyecto era determinar si los ovnis eran una amenaza potencial para la seguridad nacional del país. Se recogieron, analizaron y archivaron alrededor de 12.600 informes de ovnis. Sin embargo, la mayoría eran supuestos fenómenos naturales como estelas o nubes circulares, o también aviones como el U-2 o el A-12. Número 6. Rusia y extraterrestres. Desde el 2010, algunos políticos rusos han estado activamente haciendo campaña para la integración de una nueva ciencia llamada exopolítica. En pocas palabras, significa la asociación entre políticos y extraterrestres. El político y multimillonario Kirsan Ilyushinov es uno de los principales exponentes del movimiento. En 1997 afirma que tuvo un encuentro inquietante con un tipo de vida alienígena. Mientras se encontraba descansando y leyendo en su patio, unas entidades de forma extraterrestres lo colocaron en un traje amarillo y se lo llevaron en una nave espacial. Dijo que lo llevaron a visitar otros planetas y además querían que le informe a la humanidad que no está sola en el universo. Para mí que se comió unos hongos alucinógenos, pero no se acuerda. Número 5. Ataques sexuales y daños cerebrales. En 1988, el australiano Peter Curry experimentó algunos eventos que lo marcarían de por vida. Mientras se encontraba dormido en su cama, repentinamente se despertó en un estado de parálisis extraño. Cuando miró a su alrededor, notó que se encontraba rodeado de especies humanoides que lo agarraron y le insertaron una aguja en su cabeza que hizo que se desmaye. Más adelante, los doctores hallaron una pequeña y misteriosa lesión en su cerebro que no tenía explicación alguna. Además, en 1992, Curry dijo haber experimentado el evento más peculiar de todos. Una noche se levantó de una siesta y vio a dos mujeres desnudas de caracteres extraños paradas encima de él. Cuenta que una de ellas lo intentó sofocar apretando su cara contra sus senos,
pero que al empujarla y morderla, esta repentinamente desapareció. Este tipo definitivamente se la fumó al revés. Número 4. Hitlerismo esotérico. El nazismo esotérico es un término utilizado para describir y justificar la supremacía de la raza aria a través de lo sobrenatural. En otras palabras, hay personas que creen que Hitler tenía razón cuando dijo que los arios eran descendientes de alienígenas y que también provenían de lugares como el Shambhala, Hiperbórea y Atlántida. El escritor chileno Miguel Serrano fue uno de los principales exponentes de este culto, siguiendo una filosofía antimodernista y neonóstica. Número 3. La desaparición de Frederick Valentich. El 21 de octubre de 1978, el piloto australiano Frederick Valentich desapareció sin dejar ningún rastro mientras piloteaba una avioneta cerca de las costas de Australia. 45 minutos después de su despegue, se puso en contacto con los controladores de tránsito aéreo para reportarles que un aparato veloz, luminoso y de origen desconocido se encontraba volando por encima de él. Después de unos segundos, el motor del avión empezó a fallar y antes de que se corte la transmisión, lo único que se pudo escuchar fueron extraños ruidos metálicos y una especie de zumbido. A pesar de la investigación y búsqueda que se realizó posteriormente, no se pudo hallar ningún rastro ni de Frederick ni de la avioneta. Número 2. Majestic 12. Majestic 12 es el nombre en clave de un presunto comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno de los Estados Unidos, formado en 1947 bajo la dirección del presidente Harry Truman. El supuesto objetivo del grupo era cubrir las actividades extraterrestres en la Tierra y comunicarse con los alienígenas para obtener tecnología a cambio de un permiso para hacer pruebas biológicas con humanos. Número 1. Los hombres de negro. Se piensa que los hombres de negro son agentes del gobierno de Estados Unidos que amenazan a todo aquel que intente revelar información sobre ovnis o extraterrestres. A través de los años se han escuchado muchos mitos acerca de ellos. Si en realidad existen o no, sigue siendo un misterio, aunque sí hay muchos testigos que afirman haber tenido encuentros con ellos. Un caso muy conocido fue el del Dr. Herbert Hopkins en 1976. Luego de afirmar que tenía información sustancial sobre un ovni, recibió la llamada de un hombre que dijo ser representante de una agencia investigadora de ovnis y le preguntó si lo podía visitar para hablar sobre el caso. El doctor dijo que sí y apenas colgó el teléfono, escuchó que tocaban la puerta de su casa. Cuando la abrió, se quedó en estado de shock al darse cuenta que era el mismo hombre con el que había hablado segundos antes. Vestía un traje de negro con camisa blanca, una corbata, zapatos y sombrero de color negro. Además, su apariencia era muy extraña, era calvo, sin cejas y de piel pálida. En un tono robótico, le pidió al doctor que hable sobre el caso, y poco después, lo interrumpió y le dijo que destruya toda la información que tenía. Se levantó lentamente y se despidió diciendo: «Mi energía se está agotando, debo irme». Otro caso muy peculiar ocurrió el 14 de octubre del 2009. Dos testigos afirman haber visto un objeto volador triangular cerca de un hotel. Debido a esto, se abrió un caso para investigarlo. No pasó más de una semana y dos hombres vestidos de negros no identificados visitaron el mismo hotel buscando a los dos testigos. Como ya no estaban, empezaron a interrogar a los empleados del hotel, y aunque en el video no se los puede ver muy bien, los empleados lo describieron de manera muy similar a la descripción que había hecho el Dr. Hopkins décadas atrás. Media hora después, los hombres desaparecieron y no fueron vistos nunca más.